Voy a dar la palabra a María José Sánchez González, que es investigador y profesor titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, de la UCA de Nicaragua, que ha trabajado fundamentalmente en torno a movimientos sociales, estudios sobre la violencia, conflictos y extractivismo minero, que es el tema que le ocupa en su tesis doctoral. A Mario le hemos pedido que si nos podía introducir una primera análisis, una primera explicación sobre cómo acercarnos a los conflictos socioecológicos desde una perspectiva teórica y aterrizada a la región centroamericana. Mario, puedes encender tu micrófono y con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación del MASUR por permitirme participar en esta jornada Turismo y Conflictos Socioecológicos en Centroamérica. Voy a introducir, como ya mencionaba Ernest Cañada, dos elementos básicos, ¿verdad? De manera muy sucinta. Un poco una pequeña puntualización de algunos elementos conceptuales en torno a los conflictos socioecológicos. Y dos, en la segunda parte, pues voy a tratar de hacer un pequeño encuadre histórico-estructural en el cual se manifiestan los conflictos socioecológicos en Centroamérica y que esta matriz, digamos, histórico-estructural, pues se ha ido actualizando en el devenir del tiempo, ¿no? Y esto ayudará un poco tal vez a situar algunos elementos que pueden tener cierta incidencia en algunas dinámicas conflictivas en torno a esto del turismo y en Centroamérica. Desde una perspectiva teórica, y bueno, menciono un poco una de ellas, hay muchas. La construcción de paz, los conflictos se reconocen como un fenómeno social, una realidad en algunos contextos inevitable, obviamente, y a veces necesaria cuando se trata de dinámicas de emprendimiento o situaciones de injusticia que demandan o requieren su transformación. Potencialmente, según cómo se gestionen los conflictos, constituyen una oportunidad para dinamizar la participación, la cooperación, el diálogo, la negociación, e incluso recrear estrategias y repertorios contenciosos como formas de hacer política muchas veces desde los márgenes, para replantear nuestra visión del desarrollo y mejor aún, el bienestar o el buen vivir en nuestras comunidades, pueblos indígenas y en nuestros contextos sociales. Frente a los conflictos, muchas veces se trata de reivindicar el reconocimiento de los factores, sus intereses, sus necesidades, valores, las afectaciones socioambientales que sufren a partir de ciertos emprendimientos o dinámicas territoriales que se van desarrollando. También es una forma de expresar cómo se ve el mundo y la sociedad. Muchas veces que han sido negadas y muchas veces violentadas en estos contextos, ¿no? En el caso de Centroamérica, hablar de conflictos socioecológicos muchas veces implica develar y reconocer esa escalada y esos derroteros y esas situaciones de violencia que se están dando en nuestra región. Todos sabemos que Centroamérica es una de las regiones más peligrosas para defensores de bienes naturales y territorios. Estoy hablando del caso de Honduras, Guatemala, incluso Nicaragua, ¿no? Entonces hablar de conflictividad en Centroamérica, estamos hablando de situaciones de violencia política extrema, ¿no? Donde participan o se involucran tanto el Estado, las mismas empresas o corporaciones, actores, digamos, de la fuerza del orden, paramilitares, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación, digamos, compleja, ¿no? El conflicto, desde una perspectiva optimista o teórica, puede constituir una beta educativa para el aprendizaje en una sociedad diversa y heterogénea. Un ejercicio de develación y transformación de situaciones de injusticia que permitan la reunificación tanto de los afectados, las víctimas en este caso, pero también los responsables y a veces los victimarios. Aunque el conflicto resulta ser un fenómeno complejo y difícil de manejar, siempre subyace una estructura que lo define. Según Juan Pablo Leras, la estructura está compuesta por tres elementos: los protagonistas, el proceso y el problema. Vince Fisa sugiere también el contexto.
todo conflicto tiene un contexto, ¿no? Desde la perspectiva de la ecología política también, Gudinas agrega un elemento importante en la conflictividad o en el análisis, lo que llamamos los umbrales de aceptación o rechazo. Estos umbrales expresan la rica variedad de saberes, de sentires, y algunos hablan de espiritualidades de los actores. Se trata de un cuadro sobre los márgenes de negociación, aceptación o rechazo de los emprendimientos en un contexto que se define hasta dónde puede llegar la mercantilización aceptable sobre la vida social, la naturaleza, o la delimitación entre las transacciones permitidas y otras moralmente excluidas, las interpretaciones sobre la calidad de vida y la buena vida. Esos umbrales ponen esos límites de hasta dónde los conflictos van más allá de los intereses económicos. Hay aspectos no materiales que tienen que ver con los valores, la ética, el reconocimiento, la dignidad, etcétera, ¿no? Entrando al segundo momento, para no quitar tiempo a los estudios que se van a presentar, voy a introducir como esta matriz histórica que a veces ha incidido y se ha actualizado en todos nuestros conflictos, ¿no? Para entender, discernir y abonar la transformación de los conflictos socioecológicos en Centroamérica, es importante reconocer desde una perspectiva histórica que la formación Estado-Nación fue consustancial a la constitución de un sistema de dominación entre clases y etnias. En consonancia con esto, este proceso se fundó y ha operado sobre la base de varios pactos, los cuales se han ido actualizando históricamente y en algunas situaciones ha configurado las posibilidades de los márgenes, esos umbrales de los actuales conflictos socioecológicos. El primer pacto es el Pacto de la Dominación, que estableció las reglas del juego fundamentales que gobiernan las relaciones entre sociedad y Estado, cuyo modelo político constitucional jurídico ha creado y ha sido aplicado por élites y órganos estatales, a partir de intereses, valores dominantes, en función de la restauración y conservación de un sistema determinado de dominación y explotación basado en la combinación de coerción y consenso. Está el segundo pacto, el Pacto sobre la División Social del Trabajo, que define en esencia quiénes son los agentes fundamentales del proceso de acumulación de capitales y a quienes debe confiarse las funciones de establecer y producir las condiciones que permiten el desarrollo de las fuerzas productivas, las decisiones de regulación de la inversión o promoción de cierta actividad económica. En este sentido, Kaplan señala que la estructura socioeconómica emergente en Centroamérica adquirieron progresivamente el perfil de un sistema elitista, oligárquico, patriarcal y racista. El tercer pacto es el binomio público-privado. En los albores de lo que Occidente denominaba la naciente modernidad y construcción de los Estados-nación, se cercenaron los derechos de los pueblos indígenas y sus sistemas constitucionarios patrimoniales, comunales y formas colectivas de administrar sus bienes naturales. Sus bienes naturales y sus medios de vida, para implantar la implacable lógica binaria de propiedad pública y propiedad privada. Según Pérez Sáenz, uno de los hitos más dramáticos de esta forma de acumulación por despojo fue la ofensiva liberal final del siglo XIX, durante la penetración de los enclaves extractivos de compañías norteamericanas, europeas, y recientemente con la implantación de un modelo económico exportador en las primeras décadas del siglo XX en algunos países de Centroamérica. Este trágico antecedente histórico ha pasado muchas veces apercibido en sus efectos multidimensionales y acumulativos hasta el presente. Como advierte Lloreda 2020, la expropiación de los espacios y bienes comunes ratificó la forma violenta de separación entre lo público y lo privado. Sometió muchos bienes comunales a la lógica de las reglas del mercado y de la gestión coercitiva del Estado, lo que viene a violentar la voluntad política de los comunitarios de concebir determinados bienes y espacios como sujetos de disfrutes colectivos basados en los principios del uso libre, el acceso a la cooperación y la autogestión colectiva. La implementación del binomio público-privado contribuyó al reforzamiento de la violencia patriarcal, machista, de esta forma de acumulación y a un mayor confinamiento de las mujeres a la esfera familiar, dificultando aún más su labor histórica de defensa de los bienes comunes. El cuarto pacto es el pacto fiscal. Estableció quiénes son los ganadores y los perdedores del reparto de los ingresos y la riqueza. Es decir, sobre quiénes recaen los costos y quiénes se apropian de los beneficios. En esta misma línea, Snyder evidencia
que los regímenes fiscales en Centroamérica han sido resultado del proyecto de construcción del Estado propuesto por los sectores capitalistas emergentes y dominantes, quienes han integrado y moldeado las instituciones políticas fiscales y que en muchos casos han contribuido a la institucionalización de las desigualdades en la región. El quinto pacto, y no por ello no muy importante, es el pacto de la colonialidad de la naturaleza. Otro lastre heredado del régimen colonial es lo que Alimonda 2011 y Araoz 2013 denomina la colonialidad de la naturaleza, materializada en la visión y forma de interacción entre las élites dominantes con la realidad biofísica y su configuración territorial como un espacio subalterno que puede y debe ser explotado y reconfigurado sobre necesidades de regímenes de acumulación vigentes. Sobre la base de esta concepción colonial de naturaleza incrustada y retroalimentada de la colonialidad del desarrollo, se han establecido conexiones entre extractivismo, grupos internos y regímenes globales de acumulación que en Centroamérica exacerban, escalan estos conflictos, muchos de ellos socioecológicos. Consideramos que discutir, reflexionar en torno a los conflictos socioecológicos en la región es una oportunidad de replantear a veces este modelo de desarrollo actual que se caracteriza por ser extractivista, excluyente, violento, patriarcal. Sobre todo refundar nuevos acuerdos entre los actores de la sociedad, teniendo como horizonte el mayor bien común y el reconocimiento de los múltiples derechos de nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas, nuestros bienes naturales, nuestra madre tierra. Muchas gracias.